Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Y aquí en este caso, pues mira, con una parte de la historia de España que siempre es bueno recordar, ¿no? Porque fueron tiempos convulsos y esos tiempos convulsos traen consecuencias. Y en este caso, el personaje que hemos traído a colación tuvo muchas consecuencias. Sí, porque vamos a hablar de Prim, de esa política convulsa de la segunda mitad del siglo XIX, que yo no sé si te pasaría a ti. Por lo menos yo cuando estudiaba en el colegio y veíamos historia, o en la asignatura de ciencias sociales era, ¿no?, que a veces se veía historia, la parte del siglo XIX y XX nunca llegábamos. Entonces yo reconozco que tengo unas lagunas ahí enormes. Enormes. A ver, que luego he ido completando un poco, ¿no? Hay chup chup, un libro, chup chup, un documental, chup chup, un podcast y tal. Pero es un tema muy apasionante y muy desconocido por el gran público también. ¿A que sí? Por esto que te digo, es que nunca los programas de estudio nunca llegan a esa parte de la asignatura al final del curso. Claro, porque es que es un siglo XIX muy lioso en cuanto a gobiernos, en fin, en cuanto a monarquías, en cuanto a regímenes, ¿no? Porque fíjate, estamos hablando, es verdad, que durante un tiempo largo fue el reinado de Isabel II, ¿no? Una vez que ya muere el rey Felón, ¿no? Desde Fernando VII, que también es del siglo XIX, pero bueno, Isabel II, tanto la minoría de edad como la mayoría, está durante un largo periodo. Y al final ocurre la famosa Revolución de la Gloriosa en 1868, donde, por cierto, Prim tuvo mucho que ver. Ahí es cuando no quieren ya más Borbones, es cuando Prim hace todos los tejemanejes para que venga Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya dura lo que dura, o sea, un par de años, es cuando se instaura la Primera República. En fin, que es que, y termina, ¿cómo termina el siglo XIX? En 1898, con la pérdida de las colonias de Cuba, de Filipinas, en fin, de Puerto Rico. Claro, ¿qué quiere decir? Todas las guerras carlistas también, ¿no? Que era en realidad la guerra civil, ¿no? Hasta el año 36, cuando se hablaba de la guerra civil, eran las guerras carlistas. Claro. Fíjate que empezamos con una invasión francesa de 1808 y terminamos con la pérdida de muchas colonias. ¿Qué quiere decir? Que empezamos con un momento muy convulso, con una guerra, y terminamos, pues bueno, pues con un desastre total, ¿no? Claro, esa es un poco la herencia que recibe el siglo XX, porque muchas veces se ignoran cosas que pasan en el XIX, porque hay más cosas para avergonzarse que para echar pecho, ¿no? Entonces, ahí un poco viene la cosa. Y Prim, igual que pasa con Serrano, dos generales, pues tuvieron mucho que ver en todas estas confabulaciones, conspiraciones, intrigas, golpes de Estado y de todo. Así que, y Juan Prim y Prats, pues estuvo, como no, en todo, ¿no? Porque fue héroe de guerra, diputado, revolucionario, conspirador, golpista, gobernador de Puerto Rico... el perejil de todas las salsas. Desde luego, Juan Prim y Prats, lo que dices, ¿no? Nacido en Reus en 1814 y fallecido en diciembre del año 1870 en Madrid. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, pues tenemos aquí preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuáles son las fechas que nos propones esta semana viajera aquí contigo en el cronovisor? Pues la fecha es el 27 de diciembre de 1870. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Mira que lo sabía. Ya lo sabía que lo sabías, porque es que esta fecha es clave. Es clave porque mira que la vida de Prim hay muchos enigmas, pero el enigma de este atentado y su posterior muerte, ya sabes que a día de hoy sigue coleando. Entonces, qué mejor que ponernos engranajes de nuestro cronovisor a qué pasó esa tarde del 27 de diciembre para ver si podemos esclarecer un poco lo que ocurrió y saber quién realmente le mató. Estamos en Madrid, va de salir con su carruaje, con su berlina del Congreso de los Diputados y en principio va a su casa. Muchas veces elegía rutas distintas porque
ya por entonces había un rumor de que le querían asesinar, pero a este le pasa como a Julio César, los rumores pues se los pasa por el forro de su casaca y no les hace mucho caso porque hay muchos rumores, ¿no? De hecho, ha habido avisos para que tomase precauciones por parte de que los anarquistas o los republicanos o los alfonsinos, pues cualquiera de ellos deseaba su muerte y deseaba hacerle desaparecer. Él no hace caso en este día tampoco de estos rumores y se va con su berlina en dirección a su residencia, al Palacio de Buenavista, que actualmente es el cuartel general del ejército. Muy bien, estamos en el momento, por eso es muy importante este cronovisor, ¿no? Estamos en esa fuerte nevada, te imaginas que las calles de Madrid de aquella época de 1870, pues la iluminación es muy escasa. Me imagino, no, lo estoy viendo, Jesús, lo estoy viendo, no me lo imagino. Lo estás viendo, por eso, claro que sí. Y no se ve tres en un burro. Total. Son las 7 de la tarde y cuando va por la calle de El Turco, pues, por cierto, hoy es Marqués de Cubas, lo digo para los que quieran visitar la calle. Cuando pasa por la calle del Turco, esta berlina, se da cuenta que está taponada porque hay otro par de carruajes que están obstaculizando el paso. El cochero tiene que detener la berlina y el coronel Moya, que acompaña al general Prim, se asoma para intentar solucionar el problema, pensando que, bueno, que nada, es un pequeño conflicto cívico. Pero en ese momento descubre a 3 individuos mal encarados que se acercan armados y con trabucos a la berlina, con lo cual ya se imagina lo peor. Le avisa directamente al cochero que arranque pase lo que pase, pero aún así estos 3 personajes con sus trabucos, imagínate el trabuco, el diámetro que tiene, ¿no? Descargan varios disparos por el lado izquierdo y 2 por el derecho del carruaje. Incluso hubo un agresor que metió el trabuco por una ventanilla del carruaje y disparó, ¿no? Prácticamente a bocajarro. Ahí estaba Prim y estaba el coronel Moya. Aún así, el ayudante Nandín también estaba allí, pero intentó protegerle poniendo ahí el brazo y efectivamente se quedó sin mano por poner el brazo. ¿Qué ocurre? Que mal heridos, aún así, ¿no? El general se pudo salvar del atentado, pues eso, gracias a la rápida intervención del conductor de la berlina, que maniobra rápidamente, está huyendo del lugar, vemos cómo va a trompicones y aún así siguen disparando. Bueno, pues si avanzamos un poquito con el cronovisor después de este atentado, en fin, de este intento de magnicidio que acabamos de ver, llega rápidamente a su domicilio, sube la escalera por su propio pie y allí es donde es atendido por los médicos, ¿no? En concreto por el doctor Rosada y por el doctor Lladó. Y aparentemente no son heridas de gravedad mortal. Es decir, es verdad que está muy grave, es verdad que tiene el hombro izquierdo fastidiado, es verdad que tiene la mano también mal herida, es verdad que está sangrando por distintas partes, pero parece que no ha afectado a ningún órgano vital. Bueno, pues 3 días después, y curiosamente 3 días después, que es cuando Amadeo de Saboya, porque previamente él había hecho todas las gestiones para que llegara un rey italiano y que ocupara el trono de España, justo cuando Amadeo de Saboya, y estamos hablando del 30 de diciembre de 1870, está desembarcando en Cartagena, el general Prim, que parece que había salido, no te digo ileso, indemne del atentado, pero bueno, había salido más o menos con vida del atentado, tiene unas fiebres altas y la versión oficial es que muere. Justo cuando está llegando Amadeo de Saboya, el general Prim muere. Los rumores se empezaron a extender y dijeron que esa muerte a lo mejor no era ni de republicanos ni de anarquistas, sino que venía directamente por fuego amigo. Pues fíjate, vamos a escuchar a Paco Pérez Avellán, fallecido ya hace poquitos años, el padre de nuestro buen amigo Paco Pérez Caballero, periodista también como su padre, los dos expertos en el mundo de la historia del crimen. Paco Pérez Caballero ahora es reportero del programa Cuarto Milenio, pero bueno, entrevistamos aquí a su padre hace, pues al principio, ¿no? de Ser Historia, en una de las primeras temporadas, hablando precisamente de Prim, ¿no? Prim se convirtió casi en una obsesión para Paco Pérez Avellán, ¿no? Quien sacó del ostracismo muchos de los documentos
bueno, que habían estado olvidados, ¿no?, durante todo el siglo XX, para realizar una investigación histórica y también una investigación forense, ¿no?, con ese estudio de los restos que se realizaron en el cementerio de Reus. Vamos a escuchar, como digo, a Paco Pérez Avellán, que nos hace una introducción histórica de esos momentos convulsos que estábamos viviendo ahora en el cronovisor. Prim era el amo de España. Había un partido republicano muy fuerte que estaba a la espera de tener una oportunidad para convertir España en una república. Naturalmente los isabelinos estaban intentando reorganizarse, habían recibido un varapalo muy grande, Cánovas esperaba su oportunidad. En fin, era un momento muy convulso en el que en el Parlamento claramente Prim tenía un gran respaldo. Él busca en el extranjero, y con ello provoca incluso la guerra de 1870 entre Prusia y España, que es interesantísimo, a la búsqueda de un candidato para hacerle rey en nuestro país, en España. Algo que no se ha visto nunca, ¿no? Es decir, Prim no solo fue el más valiente de nuestros soldados, sino que fue un hacedor de reyes. Es decir, alguien que en un momento determinado es capaz de crear una nueva dinastía. Él dice aquella frase famosa que resume su pensamiento: jamás, jamás, jamás los Borbones volverán a gobernar España mientras yo esté vivo, y busca la dinastía de los Saboya, que eran más laicos, estaban en ese momento peleados con el Papa, y efectivamente aquí venía Amadeo de Saboya, que era un hombre liberal, abierto, progresista. La España de Amadeo, si Amadeo hubiera podido encajar en esa España, que lo tenía muy difícil, habría sido muy diferente a la que hoy vivimos. Pero el tema es que poca gente, y incluso hoy, hay mucha gente que ignora quién es Prim, qué es lo que hizo, se conoce mal su historia. Por ejemplo, últimamente yo venía quejándome, ya hace un momento a micrófono parado, yo te decía que se estaba publicando en Barcelona que Prim bombardeó Barcelona, cuando Barcelona nunca fue bombardeada por Prim. Esto es un error histórico de primera magnitud y que revela el desconocimiento que se tiene del general Prim. Estamos hablando del siglo XIX, que nunca se estudiaba en los colegios españoles, nunca se llegaba al siglo XIX. Pues bien, la idea era estudiar los testimonios que había sobre la época, volver al lugar donde se había producido el crimen y estudiar lo que quedaba de la escena del crimen. Entre otros está el coche en el que viajaba el día que le mataron, la ropa que llevaba, que era Levita y Levitón, y también incluso algunas de las balas que estuvieron dentro de su cuerpo. Todo eso se conserva en el Museo del Ejército en Toledo. Y finalmente buscaríamos los restos de Prim para someterlos a las técnicas más modernas, a la tomografía axial, a todo tipo de placas, naturalmente, por supuesto la endoscopia, en fin, todo aquello lo que es un reconocimiento macroscópico, en fin, todo aquello que signifique el ahondar para saber las causas auténticas de la muerte. Jesús Callejo, lo decías tú antes de escuchar el corte, quizás la causa de la muerte de Prim, no sabemos quién fue la mano, ¿no?, que mandó a esos truhanes, ¿no?, a intentar asesinarlo en la calle del Turco, pero no murió, pero parece, ¿no?, se escuchaban rumores ya en la época y se siguen escuchando rumores ahora de que quizás alguien lo remató, ¿no?, porque no interesaba que siguiera vivo el bueno de Juan Prim. Sí, así es. Paco Pérez Avellán, es verdad que en los últimos años de su vida prácticamente se implicó de hoz y de coz en este asunto, en esta investigación. Él muere en el 2018, pero en el 2014 saca 2 libros. Uno es Matar a Prim, el otro es Prim en la momia profanada, y él estaba totalmente convencido, ¿no?, que estaba claro que fue un atentado, fue un magnicidio, que no fue orquestado por republicanos como en un principio se dijo, sino que él dijo que había sido orquestado dentro de lo que era la corte y, por supuesto, pues uno de sus principales enemigos, que era el general Serrano. Sabes que se hicieron 2 investigaciones. Por una parte, el periodista Pérez Avellán en la comisión Prim de investigación, y él llega a la conclusión de que le rematan estrangulándole, ¿no?, un estrangulamiento a lazo. Incluso dice que se apreciaba en el cuello pues la hebilla del cinturón que sirvió para eso.
dentro de esa comisión que él organizó, no todo el mundo estaba de acuerdo con esta conclusión de que había sido estrangulado a lazo. Claro, si había sido estrangulado a lazo, quiere decir que era la gente más allegada a él. Sí, me consta porque bueno, no voy a decir nombres porque no tengo permiso para ello, ¿no? Pero conozco a muchos de los miembros de esa comisión y de las personas que estuvieron y que se salieron de esa comisión porque no veían nada claro lo que se estaba haciendo ahí, y decían, ¿no?, que se estaban siguiendo quizás los perfiles científicos convencionales, pero bueno, la idea del asesinato con ahogándolo, estrangulándolo, esas marcas en el cuello, es cierto que no, a mí me decían los forenses que no se vio in situ, que eso se vio luego en las fotografías, que in situ no se veía, y que bueno, les llamaba la atención, ¿no? Y que bueno, que para estrangular a alguien tampoco es necesario un cinturón, ¿sabes? A un moribundo le echas la mano al cuello y ya está, no hace falta complicarse la vida tanto, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no?, lo que tú decías ahora, que te he cortado, Jesús, que hay un poco de controversia, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Sí, un poco te iba un poco a decir las conclusiones de las dos investigaciones que se hicieron, ¿no? Estaba hablando la de Francisco Pérez Avellán, llega a esta conclusión: de los 4 forenses, 3 se desmarcan, pero la médico forense Mar Robledo pues sí que apoya un poco esa decisión. Ella es antropóloga, ella es antropóloga, no es médico forense. Es antropóloga. Sí. No pasa nada, pero es que ella a veces se equivoca en el título. Sí, está bien la corrección. Y luego, en el 2014, la Sociedad Bicentenario del General Prim encarga a un equipo de expertos de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Alcalá de Henares una nueva autopsia del cadáver, ¿no? El cadáver de Prim, como sabes, está momificado y eso permite, ¿no?, que se pueda investigar mucho mejor las causas. Y en el estudio no apoyan la tesis de Pérez Avellán, lo cual sabes que tuvo mucha controversia, ¿no?, en los últimos años de su vida, porque él consideraba que no se había analizado bien, que no se había mirado, por ejemplo, todo el sumario de los 16.000 folios que tiene todo ese sumario de lo que pasó y las conclusiones a las que llegaron. Y este estudio de la Sociedad Bicentenario pues insiste en que la muerte se debía a una infección imprevista a causa de las heridas de bala que Prim sufrió en el atentado. O sea, que fue pues eso, consecuencia de una septicemia y punto. Claro, fíjate que varían las dos cosas, porque claro, el que le asesinen allí directamente en su casa pues implica muchas cosas, y ahí es donde empezaron a acudir en aquella época, ya en 1870, pues toda la rumorología acusatoria, ¿no?, donde todo el mundo estaba implicado. Había uno, en ese se coinciden, fíjate, las dos comisiones de investigación coinciden en que había una persona muy implicada y muy interesada en que Prim muriera. Sabes que Prim antes hizo un alegato de los 3 jamases de que nunca habría un Borbón, por lo tanto, todos los borbónicos estaban en contra suya. Y había uno que le interesaba ocupar el puesto de rey y no llamar, por supuesto, a nadie italiano como era Amadeo de Saboya. Estamos hablando del duque de Montpensier, Antonio de Orleans, el que estaba casado con la hermana de Isabel II. Entonces, todos los candidatos, y hay unos cuantos, y ahora si quieres te comentaré, todos los candidatos al final serían como secuaces del duque de Orleans, que habría conspirado para que esto ocurriera. No ocurrió in situ, en la calle El Turco, entonces pues parece que pues habló o por lo menos estableció una red de secuaces para que muriera y que no contara la versión. Y siempre con la complicidad del general Serrano. Y te digo un dato más. Este dato es relativamente reciente, porque me refiero que es un libro del 2021, que en parte da la razón a Pérez Avellán. Este libro está escrito por José María Fontana Beltrán y Alfredo Redondo. Se titula El asesinato de General Prim a través del estudio del sumario incoado. Los 16.000 folios, que equivalen a 78 tomos, parece que se los han leído de cabo a rabo, y las conclusiones que llegan, atento, es que los autores materiales fueron dirigidos por José María Pastor y Pardillo, que era el jefe de seguridad del general Serrano, y participaron un total de 13 personas en el atentado. 13 personas que fueron poco a poco muriendo de forma sospechosa, como te puedes imaginar. Quiere decir que esto sí que avalaría que al final
El instigador pudo haber sido el duque de Montpensier, con el visto bueno del general Serrano y, por supuesto, con unos cuantos asesinos y facinerosos a su cargo para que le ejecutaran, siendo uno de los principales, por decirlo así, causantes de la muerte del general Prim, el propio José María Pastor, que era el jefe de escolta de Serrano y que en el Café Correos, unos días antes, ya había hablado con los que le iban a asesinar y había dado 10 duros a cada uno por participar en el atentado. Si esto es así, evidentemente fue un magnicidio. Y una cosa curiosa, Nacho, porque este es el primer magnicidio de una serie de 5 magnicidios. En España también tenemos esa mala costumbre y esa mala fama de matar a los presidentes de gobierno o presidentes de primeros ministros, como en este caso. Juan Prim fue el primero, el que abre la saga. Cánovas del Castillo en 1897, José Canalejas en 1912, Eduardo Dato en 1921 y el último, Carrero Blanco, en 1973. Fíjate, menudo carrerón hemos hecho a lo largo sobre todo del siglo XX y finales del XIX con esos magnicidios, esos atentados, pero que bueno, ¿no? El de Juan Prim en la Navidad del año 1870, que es el momento en el que nos encontramos, todo parece indicar, ¿no? A mí me recuerda en muchos aspectos al asesinato de Juan de Escobedo. Juan de Escobedo en el siglo XVI, el secretario de Juan de Austria, no era primer ministro, ni era jefe de Estado, ni nada, pero bueno, era un asesinato también de Estado, ¿no? Que se decía que había sido el propio Felipe II, a instancias de Antonio Pérez, quien mandó llevar a cabo este terrible crimen, pero tiene muchos elementos en común, ¿no? Esos carruajes, esos nombres que luego van desapareciendo y ese recuerdo que se va diluyendo, ¿no? En definitiva, sobre lo que pudo pasar. Es cierto que, por ejemplo, es un momento convulso, ¿no? En la historia de España, porque hasta entonces nunca había pasado así. Había habido problemas, es cierto, lo decíamos antes, ¿no? En ese contexto histórico que decía Paco Pérez Avellán en el corte anterior, pero nunca habían llegado nunca se había llegado a este extremo, ¿no? Lo que casi marca un antes y un después, ¿no? En la historia de España, el asesinato de Prim, y además un crimen que todavía hoy, pues casi 150 años después, todavía está irresuelto, ¿no? Lo que lo convierte en uno de esos grandes misterios de la historia de España. Sí. Bueno, poco a poco, en función de este último libro que te he citado, ¿no? Del 2021, parece que ya se va esclareciendo. Porque, claro, leerte los 16.000 folios ya es un poco pesado, sí. Y luego saber un poco todo lo que pasó en ese momento, ¿no? Y todas las aspiraciones que había. Ten en cuenta que Prim tenía muchos enemigos. Es verdad que era un héroe de guerra, es verdad que era un hombre muy condecorado. De hecho, él era conde de Reus y el marqués de Castillejos. Es verdad que estuvo, ya te digo, prácticamente en todas las contiendas bélicas de la época. Incluso pues era un conspirador tremendo, ¿no? Porque conspiró contra Espartero, conspiró contra Narváez, conspiró contra O'Donnell, protagonizó levantamientos en Puerto Rico, por ejemplo, cuando fue gobernador de Puerto Rico, que es un aspecto a lo mejor menos conocido. Pues allí destacó por su dureza en la represión del bandolerismo y de los motines de esclavos. También mandó una expedición a Melilla, ¿no? Para sofocar la insurrección de los rifeños. En fin, estuvo en todos los sitios y cada vez pues su casaca tenía más condecoraciones, más galardones, más medallas. Y claro, y el general Serrano, ya te digo que era otro personaje también de cuidado, que también se merecería un cronovisor, también estaba implicado. Fíjate, hay un detalle que algunos de los seguidores de la implicación, ¿no? de Serrano en el asesinato de Juan Prim, me consta, porque lo sé, que mandaron cartas al ayuntamiento invitando, ¿no? a cambiar el nombre de la calle Serrano, una de las más populares, ¿no? Esa villa de oro que hay, ¿no? Con un montón de tiendas de lujo en Madrid, y que si lo dejaban y no querían cambiar el nombre, que por lo menos pusieran calle del asesino Serrano, ¿eh? Madre mía. Sí, la misma gente que mandó una carta al rey también, a Juan Carlos, cuando era monarca, diciendo que estuviera tranquilo, que su antecesor, el duque de Montpensier, no había tenido nada que ver en el asesinato de Prim, ¿no? Ha habido ahí un poco de rifirrafes en ese sentido, ¿no? Con los dos grupos que se abrieron un poco en la investigación, ¿no es así?
Bueno, a ver, está claro que en esto es como los crímenes, ¿no? Siempre hay dos premisas. Sigue la pista del dinero. Total. Y luego, ¿a quién beneficia ese atentado? En ese caso, este asesinato, este magnicidio. Y beneficiaba, sin ninguna duda, al general Serrano. Nosotros descubrimos que todo es mentira, todo lo que se ha contado de Prim, que los libros de historia de España mienten en cuanto a la preparación del asesinato, a los motivos, a toda la historia posterior, al hecho de que dicen que duró durante 3 días y estuvo hablando con todo el mundo, con una especie de camarote de los hermanos Marx que se estableció en la habitación donde estaba yacente y muriendo a chorros, y que era absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque la momia, afortunadamente el cuerpo está completamente conservado, momificado por razones absolutamente naturales y que están por estudiar, tiene todos los signos para poder ser el cuerpo que puedan estudiar unos investigadores en un crimen como este, ¿no? Para saber qué cosas pasaron. Y al hacerle el estudio macroscópico, algunos de los forenses, tengo que decir esto porque eran 4 los forenses, y solo parte de ellos se dieron cuenta de que tenía unos pliegues en el cuello compatibles con una estrangulación a lazo. Los demás no vieron nada. ¿Por qué? Porque miraban al otro lado o porque estaban haciendo otra cosa. Recordemos que esta comisión Prim era voluntaria y absolutamente sin ningún afán de lucro, de manera que aquí nadie cobraba nada y era una investigación de bocadillo de chorizo y de pensión. Es decir, que todos estábamos allí hasta que quisiéramos estar, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad también que para resolver un crimen basta con un solo forense. La antropóloga forense María del Mar Robledo Acinas, que es la especialista máxima que yo conozco en momias, aquí no se estudia todos los días una momia de 142 años, hizo un reconocimiento completo y vio estos pliegues. Pliegues en los que los expertos dicen que puede hasta apreciarse el arma, que queda como si fuera una especie de negativo fotográfico en el cuello de la víctima. Aquí se puede hasta apreciar la hebilla, porque fue con una correa, un cinturón con el que fue estrangulado. ¿Por qué le mataron de esta manera? Muy sencillo. Prim fue tiroteado en la calle del Turco, no murió en ese momento, sangraba, ningún órgano vital fue afectado y los médicos militares que le reconocieron al llegar a su domicilio, que era en el Palacio de Buenavista, ahí donde hoy está el cuartel general del Ejército junto a Cibeles, vieron que podría recuperarse, era una posibilidad entre muchas, si paraba de sangrar, y entonces se decidió que esta vez no se iba, como había hecho otras veces, saliendo de muchas heridas en grandes batallas, aquí no se iba a recuperar. Escuchábamos un nuevo corte de esa entrevista que hicimos aquí en Ser Historia hace varias temporadas a Francisco Pérez Avellán, uno de los mejores criminólogos, yo creo, y que mejor ha divulgado, ¿no?, la historia del crimen en España. Una persona extraordinaria, con un hijo que yo creo que lo está superando, ¿no? Siempre que hablamos del padre, no es que el hijo le deba los honores, ¿no?, ni le deba el talento en absoluto, ¿no? Porque Paco Pérez Caballero, el hijo, que es nuestro gran amigo también, es una persona extraordinaria y un profesional como la copa de un pino, ¿no? Pero bueno, el trabajo de Pérez Avellán, incluso Paco, el hijo, me decía, yo creo que a veces mi padre se obsesionó mucho con la figura de Prim y su trabajo, ¿no? Y yo creo que tampoco es malo la obsesión, porque te implica quizás un poco más, ¿no?, a trabajar en ello y hace, bueno, pues te hace participar un poco, ¿no?, de la propia historia de los acontecimientos que estás investigando, ¿no? Pero en cualquier caso, Jesús, es una época convulsa, lo hemos dicho. Y lo importante es, bueno, que da pena, ¿no?, que después de esa autopsia que se hizo, ese estudio forense, pues las conclusiones, al contrario de lo que se esperaba, ¿no?, en un principio, pues no fueron lo definitivas que cabría esperar, ¿no? No fueron lo definitivas, por eso, sobre todo por la causa de la muerte, ¿no? Claro, cambia mucho que mueras por la infección de las heridas que te asesinen los tuyos. Pero sí que coincidieron en que había toda una conspiración, que había mucho interés en quitárselo de en medio a Prim, como así fue, que había mucho interés en que no sobreviviera, porque si él sobrevive podría hablar. De hecho, hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Porque justo cuando muere Prim, pues
el que preside el primer gobierno de la monarquía de Amadeo I, que claro, ya llega asustado. Nada más llegar a España, ya ve, su principal valedor le han asesinado. Así que imagínate cómo le acoge, ¿no? Cuando llega a Madrid, cuando le acogen en la corte, pues ya le miran con recelo, como diciendo, bueno, si el que te defendía le acabamos de matar. Y el otro, pues Amadeo hizo lo que pudo, hasta el punto de que, bueno, ya sabes que cuando se marcha después de 2 años, dice, este país es ingobernable. Una frase memorable, ¿no? Total. Bueno, pues hay una idea que empezó a planear en aquel momento, desde el momento del asesinato de Prim, y es que Serrano, por ejemplo, en ningún momento mostró ningún interés en investigar el crimen. Ya es bastante significativo. Por otra parte, la viuda de Prim creía en su culpabilidad y lo dijo en varias manifestaciones, en varias cartas, que ella estaba segura que Serrano estaba implicado. Y cuando Prim estaba convaleciente, en fin, en esos días en que moría, no moría, pues él dijo una frase también muy llamativa. Dijo, no lo sé, pero no me matan los republicanos. Él sabía perfectamente que los republicanos, que a los primeros que echaron la culpa, ¿no? Y a los anarquistas, no habían sido ellos, y que todas las manos y los dedos conducían al duque de Montpensier, porque tenía todas las posibilidades. De hecho, incluso ya tenía el nombre, ¿no? Era para ser investido rey, e incluso ya quería que le llamaran Antonio I de Orleans, el rey Antonio I de Orleans. Se quedó con las ganas y sabemos perfectamente que él no fue inmediatamente beneficiado por la muerte, pero sí el general Serrano, que además tuvo mucho que ver con la instauración de la Primera República. Sabes que la Primera República dura también lo que dura, o sea, no llega al año, pero la Primera República parlamentaria. Hay gente que desconocen que luego la República continúa, pero ya no es parlamentaria, es dictatorial. Y el presidente de la República dictatorial, ¿sabes quién era? Serrano. Claro. O sea que, como ves, un historial muy limpio, tampoco tenía, pero es verdad que estuvo también en todos los motines habidos y por haber. Desde luego, lo que decíamos al principio es una de las etapas más convulsas de la historia de España, este último tercio del siglo XIX que da pie, aunque luego viviríamos, ¿no?, en el siglo XX, ¿no?, y que en definitiva esos malos gobiernos y esa situación caótica llevaría pues a la guerra civil, al golpe de Estado de Franco, a un montón de cosas, a una dictadura. Bueno, pues nos metimos ahí en unos fregados que entre unos y otros no supieron qué hacer con el cadáver, ¿no? En este caso, el cadáver de Prim. Él ha sido el protagonista de nuestro cronovisor, Juan Prim, junto con Jesús Callejo, un personaje que seguramente muchos de los que nos están escuchando tendrán su propia opinión, ¿no?, sobre esas investigaciones que se realizaron hace pocos años y que retomamos aquí en nuestro cronovisor junto con Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y nos vemos en la siguiente semana con el cronovisor, como sabes, bien engrasado, esta vez no con aceite de oliva. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.